programación de la unidad 2, que es la que arrancó, bueno, el lunes. Entonces, como quieran ustedes, yo estoy aquí presta, como lo quieran tomar ustedes. Si resolvemos dudas o algunas situaciones que tengan con la unidad 1, de pronto estudiantes que no hayan presentado el trabajo, o si quieren, adelantamos temáticas de la unidad 2, pero me preocupa es que ustedes todavía no hayan visto las lecturas y pues que de pronto no se dé bien la dinámica de la unidad 2. Profesora, qué pena, habla Luz Marina Helves. Sí. ¿Sería posible que nos pudieran volver a programar el B-Learning para el tema 2? Es que la programación de la unidad 2 ya está. Yo estoy viendo Okay. aquí. Es que este es Yo de la estoy, 1. Entonces sí, no es que esto es sabemos. de la 1, entonces por eso es que me disculpan, yo no hago la programación de los bilingües de antemano. Yo les pido esa disculpa. Profe Carolina, hagamos Sí, primero una precisión, ¿sí? Hagamos una ¿quién me habla? precisión porque le habla la líder de la Vicerrectoría Académica para la zona Centro Bogotá, Ah, Cundinamarca, ¿cómo Diana está? Carolina Méndez. ¿Cómo ¿Cómo estás, está, profe Carolina? Carolina? Yo te quiero hacer una precisión frente a los B-Learning a nivel nacional, cómo estamos operando, ¿cierto? Nosotros operamos de acuerdo a unas disponibilidades de recurso, a unas disponibilidades de espacio también de acuerdo a la programación que tenemos. La idea de nosotros es que para la programación específica de la zona centro Bogotá, porque pues tú sabes que esta estrategia es zonal, hoy se hizo la réplica. Esto es concertado con la líder de escuela de la SBTI para la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Por eso tú estás indicando pues que pides excusas porque tú no haces la programación. Nosotros lo hacemos de esta manera, pues atendiendo y revisando porque pues tú sabes que son más o menos 40 cursos a nivel nacional que se atienden bajo esta estrategia y por eso tenemos este espacio. ¿Sí? Entonces, es para aclararle a los estudiantes porque ellos, tú sabes que por la asistencia a estos B-Learning, pues ellos reciben un puntaje, ¿cierto? Entonces, por eso quizás a veces quedan muy sobre el cierre de las actividades o de la unidad. ¿Mm? Pero entonces la idea es que el docente, como tal, reporte o indique, sea líder zonal de escuela o sea a mí, qué pasa con esa inasistencia, ¿sí? Puede ser un motivo de fuerza mayor o eso. Pero Sí, la sí, idea sí, es no, claro. darle al estudiante, porque como tú sabes, aquí los estudiantes que están participando actualmente y que se inscribieron en el aplicativo, pues pueden estar quedando sin su puntaje en este momento, pues porque no están pudiendo desarrollarlo y tener como tal su asistencia, ¿sí? Entonces aquí la idea es garantizarles a quienes no estuvieron en la unidad 1, pues que aprovechen este espacio. Y dos, pues para dar efectivamente pues ese puntaje pues que tienen por la asistencia a ese tipo de Listo, actividades. Carolina, no hay ¿Listo? problema. Entonces como Entonces, para para eso. no fallarle a los estudiantes que cumplieron Profe, con la asistencia a la actividad y como obviamente ellos tienen sus puntos, entonces yo sí podría aprovechar el espacio. Ya el tema de los docentes, pues ustedes, tú como líder de la VIASI del centro, lo organizas allá, que te den su justificación de por qué no asistieron. Entonces yo puedo aprovechar el espacio, reviso algunos temas de la unidad número 1 para no entorpecer ya la programación que hay de la unidad 2, que veo que hay el 11 y el 19 de junio e-learning de la unidad 2. Sí, Y señora. me Profe, dices, me compartes por favor entonces el enlace en el cual ellos registran la asistencia para que por favor se inscriban y puedan tener sus puntos. ¿Le parece, Carolina? Listo, profe. Entonces le agradezco mucho y pues agradezco que el ingeniero Rodrigo entonces te dé el rol de coanfitrión. ¿Listo? Entonces ya Sí, pongo en el listo. chat y yo me retiraría. Dejo en el chat el enlace de asistencia y me retiro. ¿Listo, profe? Listo, por favor. Bueno, Entonces muchas yo ya sigo gracias. con los muchachos. Listo, Carolina, muchas gracias. profe, buenas profesora, noches. profesora, qué pena interrumpir. Yo ya estuve participando en este B-Learning. ¿Es necesidad que vuelva a estar No, o inscribirme? Porque los estudiantes estudiarla. que ya participaron y registraron su asistencia en la primera sesión del B-Learning de la unidad 1,
no hay necesidad que estén porque igual los puntos no se duplican. Entonces, Ok. quienes ya se registraron en la asistencia de la unidad 1 en la primera sesión pueden desconectarse. Los Ok. que no habían asistido y están por primera vez en sesión 1, si se quedan, reportan su asistencia y revisamos aquí algunas temáticas de la unidad 1 que de todas maneras es importante que tengan claro para poder fortalecer la temática y que de todas maneras a ustedes se les espera más adelante una evaluación final. Entonces, siempre cuando nosotros tenemos estas actividades, pues siempre es bueno ese repaso de las temáticas para que de todas maneras aprovechemos este espacio y aclaremos las dudas. ¿Les parece? Gracias, profesora, me parece perfecto. Ok, entonces quedo pendiente de Profe, que Carolina me coloque en el chat el enlace de la asistencia para que ustedes se puedan inscribir. Profe, buenas noches. Buenas noches, Maribel. Profe, es que yo sí tengo una inquietud con el ejercicio de la unidad 1. Es que yo estaba entendiendo mal como tal el ejercicio, yo los desarrollé todos, ¿sí? Y pues no me alcanzó el tiempo, entonces obviamente el domingo yo no alcancé a subirlo y el lunes cuando lo fui a subir pues ya no me dejaba el Bueno, ingreso. ok. Para el caso de Maribel y para los casos de los estudiantes que estamos sufriendo pues una situación un poco compleja en el país por el tema de la pandemia, por el tema del paro, y a mí ya varios estudiantes me han escrito con sus diferentes dificultades y que si pueden presentar su trabajo con unos días de plazo. La respuesta es sí. ¿Qué deben hacer cada uno de ustedes? Por favor, ahí acaban de compartir el link de asistencia, por favor, se registran en el link de asistencia los 100 y pico de estudiantes que hay presentes, por favor. Entonces, el camino es el siguiente, le escriben a su tutor asignado en su grupo, cada uno de ustedes tiene su tutor, por favor, solicitando una apertura o una ampliación del plazo del entorno de evaluación. Ustedes deben subir el trabajo por el entorno de evaluación porque ese trabajo debe pasar por la herramienta de Turnitin, que es la herramienta antiplagio. Entonces no lo deben entregar ni por correo electrónico ni por correo interno, porque primero necesitamos que pase por esa herramienta. Si no tienen una respuesta en máximo un día hábil después de ustedes haber escrito al docente y que todos lo sepan, nosotros debemos dar respuesta máximo en 48 horas hábiles, ¿sí? De todos sus requerimientos. Entonces, por favor, si no tienen esa respuesta, me escriben a mí, que yo con mucho gusto les habilito el entorno de evaluación. ¿Por qué no les digo que me digan directamente a mí? Porque cuando yo habilito el entorno de evaluación, lo necesario es que el docente esté muy pendiente de la entrega de ustedes. Entonces uno hace un listado aparte con esos estudiantes que van a entregar en ese plazo para estar muy pendientes de esas entregas. ¿Listo? ¿Alguien tiene dudas de quién es su tutor? Buenas noches, profesora. Sí, Paoli. Sí, sí, señora. Sí, pues también tengo esa pequeña duda de quién es mi tutor y yo tengo una pequeña, bueno, un pequeño inconveniente. Dime. Resulta que yo subí el trabajo el día pues hasta el día que había plazo, pero dentro de mi trabajo olvidé adjuntar el link del video porque hay que hacer un video explicativo sobre el Sí, trabajo. sí. También podría yo tener la oportunidad de volver a corregir ese error, porque pues ese Claro, me va. claro que sí, claro que sí, claro que sí. Es el mero link del video, si el link lo puedes enviar por correo interno, no hay ningún problema. Ah, ok, listo. Muchísimas ¿Listo? gracias. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Como hay algunas inquietudes, como no recuerdo el nombre, creo que era Maribel, la que me estaba hablando ahora, sobre los ejercicios de la unidad 1, yo voy a abrir en este momento el anexo de esa unidad y les voy a dar un repaso de lo que ustedes deben hacer en sus ejercicios. ¿Listo? Y también, pues, algunos aspectos importantes de la temática de la unidad 1 que ustedes deben tener muy presente. Les denme, por favor, un minuto.
Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Denme un segundo, por favor, me organizo aquí y yo ya les doy la palabra, por favor. Por favor, me levantan Sí, la gracias. mano por participantes. Profe, solamente es para saber el tema del nombre del tutor. Mauricio Guzmán es el docente que estaba a cargo el día de hoy. Entonces pueden colocar el nombre de ese tutor, Mauricio Guzmán, sesión primera. Ya veo que en el chat nos está acompañando la docente Elizabeth Puentes. Entonces también las preguntas que ustedes coloquen por el grupo, por el chat, perdón, ustedes tendrán una respuesta de parte de la docente Elizabeth. Ya de un segundo ya les comparto pantalla. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla. Y como les decía, me confirman que ya estén observando la pantalla. Sí, señora. Ok, entonces, como les decía, como ya la actividad pasó, ¿sí? Como ya la actividad pasó, vamos a hacer, es un pequeño recorderis de algunos conceptos que son fundamentales para la presentación de las actividades y para la presentación de la evaluación final. ¿Listo? No vamos a ver como tal toda la presentación, sino unos puntos muy puntuales, perdón, pues valga la redundancia, para que ustedes estén bien preparados para la evaluación final y que tengan una claridad sobre la unidad número 1. Entonces, nosotros en el ejercicio número 1, ¿dónde está? Aquí, listo. Nosotros en el ejercicio número 1 de esa unidad dábamos unas proposiciones simples y un lenguaje simbólico que ustedes debían llevar al lenguaje natural. Cuando ustedes tienen proposiciones simples, recuerden que esas proposiciones simples siempre son denotadas en letras en minúscula y no llevan ningún tipo de conector lógico ni de negaciones. Cada una de estas proposiciones simples luego la podemos llevar a una traducción para lenguaje natural cuando tenemos este lenguaje simbólico que nos han dado. Entonces, recordemos que nosotros tenemos algunos conectores lógicos que ustedes deben reconocer siempre. ¿Cuáles son esos conectores lógicos? Vamos a revisarlos por aquí en la presentación del B-Learning. Entonces, observemos por aquí. Estos son los conectores lógicos que nosotros manejamos en lógica proposicional. Entonces tenemos este conector con este símbolo que es como una V al revés y eso denota una I. Y nombre en lógica es una conjunción. Cuando tenemos este conectivo lógico que parece una O, una V, perdón, el significado en lenguaje natural es una O y el nombre en lógica es una disyunción. También podemos tener negaciones mediante este símbolo o el símbolo como el palito que lleva arriba la ñ, y eso es una negación. Una flecha hacia la derecha es un condicional y en lenguaje natural nos refiere a un sí cuando están las proposiciones, los punticos
seguido ahí es donde nosotros vamos a colocar la proposición simple y un entonces que hace que esa proposición compuesta, cuando ya utilizamos este conector lógico, nos quede un antecedente antes del entonces y un consecuente después del entonces. Es muy importante que ustedes aprendan ese tipo de palabras porque se los pueden encontrar en la prueba final. Si ustedes les salen una pregunta, por ejemplo, ¿cómo se llama la proposición simple que está antes del entonces en una condicional? Entonces ustedes van a decir con antecedente y el que está después es el consecuente. Cuando tenemos una flecha en ambos sentidos, quiere decir que tenemos un bicondicional y en el lenguaje natural lo vamos a encontrar como sí y solo sí. ¿Listo? Eso en cuanto a conectivos lógicos. Como ustedes ya entregaron la actividad, estamos haciendo este breve repaso de manera tal que ustedes tengan herramientas para tener claridad sobre estos conceptos para su evaluación final, porque no solamente es entregar la actividad por cada una de las unidades, sino que ustedes se van a encontrar con una actividad final, que es una evaluación y que ustedes deben presentar pues para poder cerrar el curso. Entonces, retomando el anexo que ustedes todos pudieron descargar en esa actividad y para los que de pronto hayan cometido algún error en su actividad y quieran solucionarlo, corregirlo para obtener de pronto una puntuación más alta en su actividad y se lo pueden comunicar al tutor para hacer las correcciones. Le pido el favor a Michelle que me desactive la cámara de video para que no se nos vaya a poner de pronto un poco lenta la llamada. Entonces les decía que ustedes aquí tienen un lenguaje simbólico y en el cual deben ustedes traducirlo al lenguaje natural. Esto era lo primero que ustedes les pedían. En un segundo, por favor, qué pena. Entonces, en este lenguaje natural, ustedes lo que debían hacer era tomar estas proposiciones simples y utilizar estos conectores lógicos. Entonces, como tenemos aquí en este primer conector lógico que es un condicional, entonces lo primero que ustedes debían hacer era tomar la proposición P, decir, la proposición P es Gabriel García Márquez, escribió 100 años de soledad, pero como es un condicional, recuerden que ahorita que revisamos los conectores lógicos, nos decía que hay que decir sí, proposición simple, entonces, sí, Gabriel García Márquez escribió 100 años de soledad, ahora sí está el entonces, vamos con la Q, Gabriel García Márquez nació en Aracataca, entonces Gabriel García Márquez nació en Aracataca. Esto que llevamos hasta aquí es este paréntesis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es claro hasta allí? Sí, señora. Muy bien. Luego tenemos aquí un símbolo de una conjunción, entonces por eso aquí está la I, mírenla aquí, y luego el otro paréntesis tenemos dos negaciones y un condicional. Entonces negamos Q y negamos R. Entonces luego decimos, como hay un condicional, debemos partir del sí. Entonces, y si Gabriel García Márquez no nació en Aracataca, aquí está la negación, entonces Gabriel García Márquez no ganó el Premio Nobel a la Poesía. Este es el primer punto del ejercicio número 1. Aquí ustedes ya estaban construyendo el lenguaje natural. Luego les pedí el ejercicio que ustedes debían hacer una tabla de verdad manual. Entonces, para que ustedes lo tengan claro, y esto es pregunta de examen, en el examen les puede salir cuántas columnas debe tener una tabla de verdad manual. Entonces ustedes deben responder o entre las opciones que se les brinde en el examen, ustedes deben encontrar una opción que diga que se debe hacer una columna por cada proposición simple y una columna por cada conector lógico que haya presente en el lenguaje simbólico. Si en ese lenguaje simbólico hay proposiciones simples que están negadas, entonces nosotros lo que hacemos es agregar una columna, por ejemplo esta aquí de Q, de no Q,
con un valor contrario al valor original de Q. Por eso ustedes ven que aquí estos valores de verdad son contrarios a la columna de Q. Lo mismo hacemos con Noeri. Entonces, cuando les digo que debe existir una columna por cada conector lógico, es que si aquí hay 1, 2 y 3 conectores lógicos, por lo tanto debe haber 1, 2 y 3 columnas correspondientes a cada conector lógico del lenguaje simbólico. Recuerden que ustedes deben hacer primero los paréntesis y luego van haciendo los conectores lógicos que están por fuera de los paréntesis. Ahora bien, vamos a la presentación y recordemos cómo es la traducción de las tablas de verdad. Entonces, vamos a mirar esta diapositiva. Vamos a recordar entonces, muchachos, cómo hacemos para aprendernos la forma de hacer tablas de verdad manuales. Yo siempre que doy estas explicaciones a mis estudiantes, les digo, apréndanse la excepción de la norma por cada conector lógico. ¿Qué es lo que deben hacer ustedes? Cuando, por ejemplo, tienen una conjunción, es decir, una y, únicamente será verdadera cuando las dos proposiciones simples son verdaderas. En el caso de la disyunción, se deberán aprender que solamente es falsa cuando las dos proposiciones simples son falsas. En una condicional, será falso únicamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Bajo otra combinación, el valor de verdad es verdadero. Y en el bicondicional, será verdadero cuando las proposiciones simples tienen el mismo valor de verdad. ¿Ok? Entonces, si ustedes pueden tomarle un pantallazo a esta imagen que estoy publicando en este momento, ustedes pueden grabarse, por decirlo así, de memoria, estas excepciones de la norma que son las que están en rojito. Ahora bien, no es pecado tampoco que uno no se aprenda esto de memoria. Entonces, cuando ustedes estén haciendo su evaluación final, si no se la pudieron aprender de memoria, pueden tenerla a la mano a la hora de que en algún ejercicio deban hacer una tabla de verdad rápidamente. Esta es la forma de hacer las tablas de verdad. Ahora bien, ¿cuántas filas debe llevar esa tabla de verdad? Recuerden que por allí en algún momento ustedes vieron una fórmula que decía 2 a la n. Cuando esta n es el número de proposiciones simples que tiene nuestro lenguaje simbólico. Ojo, las proposiciones simples, si hay negaciones, esto no se sigue sumando. ¿Qué quiere decir? Que aquí solamente hay 1, 2 y 3 proposiciones simples. Estas negaciones no las tenemos en cuenta. Entonces esto sería 2 a la 3. ¿Cuánto da esto? 8. Porque recuerden que esto es 2 por 2 por 2. Por eso, cuando yo ya tengo esto, sé que mi tabla de verdad va a llevar 8 filas. Profe, una preguntita, ¿me puedes recordar por qué 2? ¿Por qué la base es 2? La base es 2 porque son solamente 2 valores de verdad, falso y verdadero. Ok, gracias. Listo. Entonces, cuando ustedes empiezan a hacer estas tablas de verdad, que ya saben que son 8 filas, miremos aquí, contamos 8. Entonces, ¿cómo construyo esa tabla de verdad? Yo la construyo colocando las proposiciones simples. La primera columna de la primera proposición simple es indiferente el orden en que yo las coloque, eso es indiferente, el tal es que estén todas. Vamos a colocar 4 valores de verdadero y 4 de falso, que es exactamente la mitad a este 8. Luego, para la siguiente proposición simple,
ya no van a ser 4, sino de a 2. Les coloco 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y a la tercera columna parto a la mitad la anterior. Por lo tanto, si aquí estaban de a 2, ya nos toca de a 1. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces les explicaba que cuando colocan la negación, simplemente ustedes colocan el valor contrario a lo que está la proposición simple en estado afirmado. Y luego ustedes ya empiezan a construir su tabla de verdad con los conectores lógicos. Entonces, fijémonos, aquí hay un condicional. Es decir, si nos recordamos, decía, únicamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Como es P, entonces Q, solamente tenemos en cuenta estas dos columnas. P es el antecedente y Q el consecuente. Por lo tanto, buscamos en P cuáles son los valores de verdad verdadero. Entonces, son estos 4. Bien, y ahora tengamos en cuenta cuáles son los valores de verdad de Q que son falsos. Son estos. Entonces, en estas dos filas, yo ya sé que voy a colocar falso. De resto, voy a llenar todo con verdadero. Así es como yo empiezo a hacer esas tablas de verdad rápidamente. Luego me dicen en la siguiente columna que es no Q, entonces no R. Por lo tanto, debo tener en cuenta estas dos columnas, siendo no Q el antecedente y no R el consecuente. La misma situación, busco donde hay verdaderos, pero que el siguiente sea falso. Por lo tanto, se da aquí, yo sigo buscando y se da aquí. Entonces, observen que son en los únicos espacios donde yo coloco falso y el resto yo los lleno con verdadero. Luego, por último, hago el conector lógico de la conjunción. Trabajo con P, entonces Q, que es esta, y no Q, entonces no R, que es esta. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, dime. Cuando estábamos en la negación de Q y negación R, entonces tú decías que era falso cuando es verdadero y falso en la Q y en la R de negación, ¿cierto? Pero digamos, ahí hay una variable que es falso y verdadero, pero igual lo ponemos como verdadero. ¿Por qué? Por ejemplo, por ejemplo, aquí en la segunda línea. ¿O a qué te refieres? Por ejemplo. Sí, a la segunda línea, sí, señor. Ok, por ejemplo, en la segunda línea tenemos que colocar verdadero porque recuerden, es falso es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Es decir, cuando este es verdadero y este es falso. En la segunda línea eso no se cumple porque no Q es falso y no eres verdadero. Entonces aquí no se cumple esa condición, por eso es verdadero. ¿Ok? Bueno, sí, señora, gracias. Listo. Entonces les decía que aquí vamos a trabajar la conjunción. Entonces, en la conjunción nos decían, únicamente será verdadero. Elisa, ¿tú tienes rol de coanfitriona? No, señora. Bueno, que yo sepa, no. Ok, entonces dame un segundo, yo admito a los estudiantes que están por aquí. Listo. Entonces les decía, borremos todos los dibujos. Cuando ya tenemos aquí esta conjunción, ¿sí? Trabajamos únicamente con estas dos columnas. Entonces recuerden que me decía, únicamente en conjunción. ¿Va a ser verdadero? Cuando ambas son verdaderas. Se cumple aquí, se cumple aquí, se cumple aquí, se cumple aquí y se cumple aquí. Por eso tenemos aquí estos valores verdaderos y el resto yo los lleno como falso. Entonces, hacer una tabla de verdad no es tan complicado. Debemos tener en cuenta estos requisitos para hallar los valores de verdad rápidamente y hacemos nuestra tabla de verdad sin ningún problema. Luego, lo que nos pide el ejercicio es que vayamos al simulador de tablas de verdad, coloquemos este lenguaje simbólico
en el simulador y que comparemos si el resultado que nos dio aquí es el mismo que nos dio en este momento. Entonces, denme un segundo, yo borro aquí para que esto no me quede aquí molestándome. Entonces, este valor de la tabla de verdad al final debe ser igual a este que ustedes tienen aquí. Cuando ya ustedes tienen esto, en la tabla de verdad verifican qué tipo de tabla de verdad es el resultado final. Entonces, como en esta tabla de verdad, en esta última columna únicamente, obtuvimos valores de verdad, tanto verdaderos como falsos, vamos a decir que es una contingencia. Si esto hubiese sido todo verdadero, esta última columna decimos que es una tautología. Y si nos dan puros valor de falso en esta columna, decimos que es una contradicción. Esos conceptos también son de preguntas de examen. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Por favor, muchachos, yo espero que ya todos se hayan inscrito en la asistencia. Recuerden escribir muy bien su número de cédula, su nombre completo, porque a veces los docentes nos sacamos un ojo, literal un ojo, porque ustedes colocan mal sus cédulas y nosotros con tal de que ustedes no pierdan sus puntos, entonces empezamos a buscar por todo lado un número similar. Entonces, si ustedes escriben bien su número de cédula, Profesora, ¿puedo preguntarle algo mientras le paso un poquito? Qué pena. Entonces, sí, ya te doy el espacio. Entonces, por favor, escriban bien su cédula para poder hacer bien su registro y que puedan ser acreedores a los puntos. Elisa, por favor. Luz Marina, profesora, mira, yo ya estuve tranquila, yo ya estuve en los otros B-Learning, pero este me encantó. Yo no sé si me inscribo, así no me den los puntos, pero que me hagan llegar, o sea, que yo pueda ver la grabación. Ay, tan bella, listo, no hay ningún problema, dale. Sí, bueno. No hay ningún problema. Yo veré, voy a escribir, no lo había hecho, pero la verdad me parece espectacular. Ay, muchas gracias. Como estás explicando, profe. Listo, bueno. Ok, esa es la idea. Vale, bueno, muchas gracias. Entonces, prosigamos. Ay, Dios, dame un Disculpe, profesora, ¿será que su merced nos puede repetir la última parte sobre la clasificación de la tabla? Listo, ya repito esa parte, no se preocupe. Dame un segundo, yo apago este celular porque si no, no me van a dejar dar la actividad. Bueno, les repito. Como aquí nos dieron una combinación de valores de verdadero y falso, la tabla de verdad se clasifica como una contingencia. Si ese resultado final son puros verdaderos, es una tautología. Y por último, si ese valor final son todos valores de falso, es una contradicción. Esos son los tres tipos de clasificación de las tablas de verdad. Eso es pregunta de examen. Cuando yo les doy estos B-Learning, yo se las voy cantando porque acuérdense que yo soy la que hago los exámenes. Entonces, yo les voy avisando qué son preguntas de examen para que ustedes vayan tomando atenta nota de esos clips o de esos ítems que son importantes para que ustedes los tengan en cuenta. Listo. Entonces, ese era el ejercicio número 1. Yo espero haya quedado claro para que los estudiantes que de pronto tuvieron dificultades con ese ejercicio y lo presentaron con errores, pues puedan hacer sus respectivas correcciones. En el curso de pensamiento lógico y matemático, después de que un estudiante esté atento a su proceso académico, tenga toda la disposición y la responsabilidad para sacar adelante el curso, créanme que no lo deben perder, porque nosotros como docentes estamos muy pendientes del proceso académico. Ahora, yo aprovecho este B-Learning normalmente como directora, no doy los B-Learning porque
estos B-Learning los dan los docentes, pero si les quiero dejar claro y aprovecho el espacio, cualquier dificultad que ustedes tengan con sus profesores, con sus tutores, si cumpliendo el conducto regular de que le preguntan al profesor, el profesor no les da respuesta, no les soluciona, se les demora en retroalimentar los foros, no está atento en los horarios en que dijo que iba a atender Skype, yo les pido el favor que eso me lo comuniquen para tomar acciones de mejora rápido. No me sirve que me digan por allá cuando ya terminó el periodo, vea, es que a mí el tutor nunca me ponía atención, yo le preguntaba y nunca me contestaba a tiempo. Ya al final, ¿para qué? Entonces, la idea es que entre todos hagamos de este curso un curso muy ameno, que sea muy didáctico para todos ustedes, pero también yo necesito que ustedes sean mis ojos para que su tutor haga un muy buen acompañamiento, porque de eso es que nosotros, los directores de curso, estamos muy pendientes. Bueno, ahora vamos a entrar con el segundo punto, que dice identificación de las reglas de inferencia lógica. De pronto este es el punto que puede causar mayor complejidad en la unidad 1, lo que es leyes de inferencia. Entonces a ustedes en sus ejercicios les daban 3 leyes de inferencia en notación simbólica. ¿Listo? Ustedes debían analizar esta notación simbólica, la que se les presentara, a qué ley correspondía. ¿Cuál es la indicación que yo les doy a ustedes? Así como les dije que tuvieran muy en cuenta lo de las tablas de verdad, ¿sí? Acá al final de este anexo número 1, ustedes encuentran el resumen de reglas de inferencia. Entonces, vamos a mirar algo para que nos quede muy claro. ¿Dónde está el lapicito? El lapicito, aquí está el lapicito. Miren, si por ejemplo a ustedes en su trabajo les colocan A, ahí disculparán los mamarrachos, entonces B. Profe, no se ve. Ay, ¿no se ve? A mí sí se me ve. Sí, sí, señora. señora. De pronto está proyectando algo, pero no se ve nada proyectado. Yo sí lo veo. Las personas que no están viendo deben revisar conexión, porque si el resto sí lo están viendo es porque ya es problema de conexión. Entonces, A, entonces B, luego tengo A, ¿listo? Conclusión, B. Si yo tengo esto así, también es modus ponendo ponens. ¿A qué me voy con el ejemplo? Que no esperen que en el ejercicio a ustedes les va a aparecer P entonces Q, P conclusión Q. También lo podrían encontrar, por ejemplo, como, vamos a hacer un ejemplo, no P, entonces no R, no P, conclusión, no R. Fíjense que aquí le metí negaciones. ¿A dónde me voy? Lo importante es que ustedes conozcan la estructura de las leyes de inferencia con este resumen. Cuando ustedes aprenden a identificar la estructura, es porque ustedes dicen modus ponendo ponens. Esto quiere decir afirmando, afirmo. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder aplicar modus ponendo ponens, yo tengo un condicional. En una segunda premisa tengo el antecedente afirmado. Afirmando, afirmo. Si yo afirmo el antecedente, la conclusión va a ser el consecuente. Un ejemplo en lenguaje natural. Entonces, por ejemplo, yo digo, si Carolina es la directora de curso, entonces Elizabeth es tutora. Esa es mi primer premisa. Luego digo, Carolina es la directora de curso. ¿Qué concluyo? Que Elizabeth es tutora. Entonces, esto es lo que ustedes deben analizar, la estructura. Entonces, cuando ustedes
tengan ese tipo de ejercicios, verifican. Si no es un condicional, de entrada descartan modus ponendo ponens, porque para poder aplicar ponendo ponens debe haber un condicional. ¿Listo? Entonces es muy importante. Entonces, afirmando, afirmo. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo el antecedente del condicional y concluyo el consecuente. Luego tengo una ley que se llama modus tollendo tollens. Esto significa negando, niego. Pregunta de examen. También tenemos una premisa que debe ser un condicional. Pero a diferencia de modus ponendo ponens, aquí yo voy a negar el consecuente. Observen, yo niego el consecuente. Por lo tanto, en la conclusión niego el antecedente. ¿Listo? Recuerden, yo lo puedo tener con otras letras, con otros símbolos, con otras negaciones, pero lo importante es que ustedes entiendan la estructura. Es decir, tengo un condicional, necesito por algún lado que me estén negando Q para poder negar P en la conclusión. Entonces, eso es lo que ustedes deben aprender a hacer con las reglas de inferencia. Luego está la ley del silogismo hipotético. Para aplicar silogismo hipotético, obligatoriamente ustedes necesitan dos condicionales en cada premisa. Y la conclusión será una nueva condicional. ¿Cómo verifico yo que puedo aplicar silogismo hipotético? Porque hay una diagonal, observen, hay una diagonal con la misma proposición simple. Entonces, si yo tengo P, entonces Q en una primera premisa y en una segunda premisa tengo Q, entonces R, aplico silogismo hipotético. ¿Y cuál es la conclusión? La otra diagonal. Entonces, por eso la conclusión es P, entonces R. ¿Listo? Esa es la forma en que yo aplico silogismo hipotético. Para la doble negación, quiere decir que siempre que yo tengo una doble negación, la conclusión es la proposición como tal afirmada. Es como decir, no es cierto que Carolina no es la directora de curso. ¿Cuál es la conclusión de eso? Que Carolina es la directora de curso. Es decir, estoy haciendo una doble negación. Cuando para aplicar simplificación, yo en una premisa debo tener una conjunción. Puedo simplificar cualquiera de las proposiciones simples. Entonces observen que en el primer ejemplo yo simplifico P y luego simplifico Q. Es decir, yo puedo simplificar para efectos de la solución de mi ejercicio y de la demostración, puedo simplificar cualquiera de las dos proposiciones simples que componen la premisa de la conjunción. Luego tenemos adjunción. ¿Qué me dice la ley de la inferencia de la adjunción? Que yo tengo dos proposiciones simples por separado y yo puedo hacer una nueva premisa con esas dos proposiciones simples uniéndolas por el conector lógico de la conjunción. Pero vuelve y juega. Recuerden, ustedes pueden tener cualquier letra en sus ejercicios, símbolos de negación y el proceso es el mismo. Yo voy a volver a hacer un recorderis. Si yo tengo no Q, no S, si voy a aplicar conjunción, digo no Q y no S. ¿Por qué insisto? Porque ustedes a veces se me confunden que porque les salen negaciones, entonces no lo pueden aplicar. Error. Observen cómo estoy trabajando yo aquí esas leyes de inferencia. Listo, sigamos. Cuando voy a aplicar la ley de silogismo disyuntivo, debo tener en cuenta que debo tener tres premisas.
3 premisas. 1, 2 y 3 para poder aplicar silogismo disyuntivo. ¿Y cuáles son las condiciones que deben cumplir esas 3 premisas? Primero, que una debe ser una disyunción. Observen aquí la U. ¿Listo? Y segundo, que las 2 condicionales, sus antecedentes son las proposiciones simples que conforman la disyunción. Por lo tanto, la conclusión al aplicar a estas 3 silogismo disyuntivo va a ser una nueva disyunción, pero con los consecuentes. ¿Vieron? Ok. Chanfles. Listo. Aquí vamos por silogismo disyuntivo. Ahora vamos con una muy parecida, simplificación disyuntiva. Pero aquí las condiciones son otras. Tengo también 3 premisas, tengo la disyunción, pero el criterio aquí es que en las 2 condicionales el consecuente es el mismo. Por lo tanto, para aplicar simplificación disyuntiva, debo tener la disyunción con las proposiciones simples, que son los antecedentes, el mismo consecuente, y la conclusión va a ser ese consecuente que se repite. ¿Listo? Ustedes van a decir, uy, demasiada información, la profe va muy rápido, pero esto lo estamos haciendo a manera de recorderis y para solución de algunas dudas que ustedes presentaban con respecto a estas temáticas. Luego tenemos modus tollendo ponens. Esto significa negando, afirmo. ¿Qué quiere decir o qué debo tener en cuenta? Que debo tener 2 premisas. En una va a haber una disyunción y luego una de las 2 debe estar negada. Entonces, P o Q. Segunda premisa, no Q. Estoy negando. Por lo tanto, afirmo la otra. Por lo tanto, aquí afirmo P. Voy a hacer un ejemplo de los que les digo para que no se encajonen en solamente esta estructura. Supongamos que tengo no P o S. P. Ustedes dicen, no, yo ahí no puedo aplicar tollendo ponens porque, ¿cómo así? Que aquí debería haber una negación. No. Observen que si yo tengo P, estoy negando no P. ¿Sí se fijan? Por lo tanto, si estoy con esta estructura y estoy negando P, luego tengo que afirmar S. Entonces, la conclusión va a ser S. ¿Listo? Esta es la forma como se deben manejar las leyes de inferencia. Entonces, en este ejercicio número 2, caramba, me bajé mucho. A ustedes les daban esa expresión simbólica, ustedes debían verificar qué ley era, ¿sí? ¿Qué ley era? Luego, de forma individual, ojo, porque los estudiantes que se hayan copiado aquí, de una vez les aviso, tienen trabajo anulado. Y esto es lo que verifica Turnitin. Si usted hizo el trabajo con un amigo y les dio por utilizar las mismas proposiciones simples, pues cometieron un grave error porque Turnitin esto lo subraya como plagio y se anulan los trabajos. Mucho cuidado con eso. Por eso este tipo de ejercicios deben hacerlos solitos. ¿Listo? Solitos. Ok. Luego les decía que construyeran el lenguaje natural con respecto a la ley planteada en su lenguaje simbólico. Entonces, ustedes simplemente llevaban este lenguaje simbólico al lenguaje natural, que ya lo vimos cómo se traducía en el primer ejercicio. Este punto era muy sencillo. Yo espero que a todos les haya quedado muy bien. En el ejercicio número 3, a ustedes les daban un argumento. Les daban solamente este pedacito. Ustedes debían hallar
¿Sí? Profe, qué pena, una pregunta. En esa que nosotros hicimos, ¿no teníamos que hacer tabla manual ni la otra tabla? ¿En el ejercicio 2? Sí, en donde hicimos las proporciones simples. No, en el ejercicio 2 no se pide tabla de verdad. Era en el 4. Es en el 4. Ah, ok, gracias. Listo. Bueno, en el ejercicio 3 a ustedes les daban solamente este pedacito, ¿recuerdan? Y ustedes debían hallar la conclusión y la ley de inferencia aplicada. Les cuento que este ejercicio, para ser muy sencillo, ustedes se equivocan mucho en él. ¿Qué me encuentro yo cuando yo califico los estudiantes que tengo a mi cargo? Que si tienen este argumento, muchos me colocan aquí en conclusión Gabriela Viaja, porque es lo último que escribe, lo último que está escrito en el argumento. Y eso es un grave, grave, grave error. ¿Ustedes qué es lo que deben hacer? Ustedes dicen, aquí yo tengo dos proposiciones simples. Gabriela viaja, uy, me fui como muy lejos. Díganme, Gabriela viaja es una primera proposición simple. Gabriela conocerá muchas culturas es una segunda proposición simple. Aquí tengo un conector, sí, entonces, o sea que aquí hay un condicional. Supongamos que a esto le vamos a llamar P y a esto le vamos a llamar Q. Entonces, P, entonces, Q. Listo. Observen que aquí hay un punto seguido. Este punto seguido me significa que aquí ya va a haber una nueva premisa. Gabriela viaja. Gabriela viaja es lo que yo tomé como P. Listo. Entonces, si yo tengo esta estructura, un condicional, se afirma el antecedente, ¿qué concluyo, muchachos? Q. El consecuente. Eso. Por lo tanto, ustedes aquí en conclusión debían haber colocado Q, que fue lo que nombraron como Gabriela conocerá muchas culturas. Esa es la conclusión. ¿Y qué ley utilizamos? Afirmando, afirmo, modus ponendo ponens. Y luego les pedían que, es que no me deja correr el cursor cuando tengo eso, que colocaran el lenguaje simbólico como ustedes lo hubiesen llamado. Entonces, muchachos, sí me ha causado como mucha curiosidad observar que aquí se comete mucho ese error, que en la conclusión me colocan lo último que ven escrito en el argumento. Error. Ojo, ustedes deben es verificar qué estructura como tal tiene ese argumento para poder encontrar la ley de inferencia que necesitaban aplicar. Elisita. Señora. Elisita, hágame un favor, vuelve a tomar el link de asistencia y lo vuelves a copiar en el chat para los estudiantes que apenas han entrado. Listo. Gracias, Elisa. Bueno, eso era lo que ustedes debían hacer en el ejercicio 3. Y de pronto el ejercicio que un poquito de complejidad mayor tenía era este ejercicio 4. Profe, qué pena, tengo una duda del ejercicio 3. Dime. Lo que hablas de la conclusión, que normalmente uno se equivoca. No sé si te podría dar la conclusión que le llamé ejercicio, a ver si me dices si está bien. Pero dame el argumento completo. Ok. Dice, el dólar continúa incrementando su valor o los exportadores percibirán mayores ganancias. Si el dólar continúa incrementando su valor, entonces los insumos de la agricultura se importan. Si los exportadores percibirán mayores ganancias, entonces la economía tendrá cambios por valor de la divisa. Entonces, ahí tú lo primero que debes hacer es que tienes al comienzo una disyunción y luego tienes dos condicionales. Entonces, con lo que yo te expliqué ahora, sí. ¿Cuál ley de inferencia dijiste que era? Silogismo hipotético. No puede ser. Vuélvelo a repetir. El dólar continúa incrementando su valor o los exportadores percibirán mayores ganancias.
Si el dólar continúa incrementando su valor, entonces los insumos de agricultura se importan. Si los exportadores percibirán mayores ganancias, entonces la economía tendrá cambios por valor de la divisa. Observa que la que cumple es esta. Porque observa que al comienzo tú tienes una disyunción. Luego tienes un condicional. ¿Cómo identifico entonces qué es una disyunción? Por la O, mujer. Observa que al comienzo hay una O. Ok, sí. ¿Listo? Pues ese ejercicio, así como lo estoy escuchando, era silogismo disyuntivo. ¿Estamos, Elisa? De acuerdo, directora. Sí, es un silogismo. Entonces, ese ejercicio que estamos, no estoy viendo el nombre de la estudiante que hizo la participación, ese ejercicio ustedes deben hacerlo buscando los conectores lógicos. Lo primero que deben hacer es buscar cuáles son las proposiciones que les está dando el argumento. Luego empiezan a encontrar los conectores lógicos. Cuando ya tienen ese rompecabezas elaborado, ustedes se vienen aquí al anexo a esta parte final y ahí es donde buscan cuál ley es la que deben utilizar. ¿Listo? Ok. Bueno, vamos entonces al ejercicio número 4. Les decía que en el ejercicio número 4, denme un segundo, por favor. Mami, hazme un favor, llama al apartamento y que me saquen la inyección del abuelo para que se vaya calentando. Les decía que ustedes se les daba este lenguaje simbólico y estas premisas con su respectiva conclusión. Esto debía coincidir con el lenguaje simbólico. Entonces, observemos. Primera premisa, aquí hay un punto seguido. Segunda premisa, aquí hay un punto seguido. Tercera premisa, aquí está la conclusión. Aquí está la conclusión. Listo. Estamos hasta ahí. Toda esta parte ustedes se las daban, les daban toda esta expresión, todo esto. Entonces, ¿qué debían hacer ustedes en este ejercicio? Lo primero, crear las proposiciones simples, autoría propia también. Si hay estudiantes que copiaron las proposiciones simples, aquí en este ejercicio 4, el trabajo en su totalidad queda anulado. Yo espero no encontrarme trabajos con estos problemas en el periodo 1602. Lastimosamente sí los encontramos y lastimosamente hay que anularle el trabajo a muchos estudiantes. Entonces, por favor, no tomen las proposiciones simples de ningún lado. Deben ser de su autoría. Listo. Entonces, el primer punto era dar las proposiciones simples. Ya las dimos. Listo. Ok. Luego, ustedes debían volver a hacer el lenguaje natural con respecto a este lenguaje simbólico. Entonces, ¿cómo me quedaba esto? Miremos aquí las proposiciones simples. Si Carolina estudia ingeniería industrial en la UNAD, entonces Carolina no aprobó el curso de cálculo diferencial. Punto seguido. Ese punto seguido es esta ahí. Ahí estoy separando una premisa de la otra. Luego, ¿qué digo? Carolina aprobó el curso de cálculo diferencial o Carolina no está matriculada en el periodo 1601. Punto seguido. Carolina está matriculada en el periodo 1601. Punto seguido. Por lo tanto, Carolina no estudia ingeniería industrial en la UNAD. Ese es este lenguaje natural que acabo de traducir. Profesora, discúlpeme, la interrumpo. ¿Sí? Quiero hacerle una pregunta con respecto a lo que usted nos dice de punto seguido y pues digamos que yo tuve esa falencia. Identificaba que era ahí y no como punto seguido y a la hora de pasarlo al lenguaje natural pues me queda un poco complicado. ¿Cómo diferenciar ese punto seguido a una I? Gracias, profesora. Listo. ¿Cómo diferenciar ese punto seguido a una I? ¿Por qué lo hacemos aquí? Cuando nosotros utilizamos estos símbolos de asociación,
¿sí? ¿Se acuerdan cuando veíamos las reglas asociativas? Cuando nosotros tenemos estos símbolos aquí, quieren decir que esto es una premisa y esto es otra parte. Entonces, el punto seguido es cuando es ahí, me está amarrando, por decirlo así, dos premisas. Pero si, por ejemplo, vuelvo y escribo, disculpen mis mamarrachos, si yo, por ejemplo, tengo P, entonces Q, I, Q, y R, I, R, entonces S. Aquí cierro todo el argumento, aquí voy a colocar la conclusión, S. Entonces, para el estudiante que me acabo de preguntar y para todos, estos son puntos seguidos, ¿sí? Pero este sí es I. ¿Listo? ¿Te queda claro? Ok, sí, profe. Entonces, digamos que el tema sería que los paréntesis, según lo que entiendo, me hacen la diferencia de dividir cada una de las secciones y si encuentro un paréntesis en el ejemplo que usted nos acaba de mostrar, sería punto seguido y no lo interpretaría como I. ¿Sí? Exacto. Ahora les voy a... Uy, Dios mío, qué zancudote. Ahora les voy a colocar otro ejemplo, ya que tú lo mencionas en este espacio y me parece prudente explicárselos porque puede que salga en el trabajo final, en la evaluación final. No nos podemos, acuérdense que estos símbolos de agrupación tienen niveles. Entonces, nosotros arrancamos en paréntesis, son los de más adentro, luego tenemos corchetes y luego tenemos llaves. Yo espero que con esto estén recordando por allá sus matemáticas del bachillerato, ¿cierto? Estos tienen unos niveles, o sea, aquí estamos de adentro para afuera. Entonces, si en algún ejercicio yo tengo, por ejemplo, este tipo de simbología, llave, corchete, ahí me disculpan los mamarrachos, P, entonces Q, cierro paréntesis, y abro un corchete por acá adentro, R, entonces Q o P, cierro, cierro, y S, entonces Q, cierro, Profe, corchete. pero cuando puso P, entonces Q no cerró el corchete, ¿no importa o...? Ya voy para allá, tranquila. Entonces, P. Listo. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, un ejercicio así, aquí tendríamos una premisa, ¿sí? Aquí el punto seguido que nos explicaba, nos preguntaba el compañero, pero observemos este. Observemos que aquí tenemos dentro de un corchete otro corchete. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que aquí hayan dos premisas por separado. El mayor símbolo de agrupación aquí es el corchete. Quiere decir que todo esto es mi segunda premisa. R, entonces, abro Q o P. No es que aquí hayan dos premisas por separado. Ojo con los niveles de los signos de agrupación para que no nos vamos a equivocar en ese sentido. Siendo así, cuando yo voy a traducir esto, tendría yo premisa 1, P, entonces Q. Cuando voy a hacer la demostración por leyes de inferencia, 2, R, entonces Q o P. 3, S, entonces Q. Conclusión, P. ¿Listo? Entonces, observen que aquí yo no hice dos premisas. ¿Listo? Ojo con eso. Debemos aprender a identificar
los niveles en los símbolos de agrupación para que no vamos a cometer errores. Listo. Entonces, yo espero que la duda de lo de los I haya quedado resuelta. ¿Listo? Sí, muchas gracias, profesor, por haberlo tocado. Bueno, con mucho gusto. Ok. Entonces, ya vimos el lenguaje natural. En la tabla de verdad, yo no me voy a detener. Observemos que aquí igual hay 3 proposiciones simples, por lo tanto hay 8 filas, y en el anexo se les muestra muy claro que por cada columna hay un conector lógico que es el que está en rojo. O sea, el conector que está trabajando la columna es el que está en rojo. Entonces, mucho cuidado cuando hagan estas tablas manuales, porque a veces de aquí saltan acá. Fácil, lo copié del simulador, error, queda mala. Si no tienen todas las columnas, no va a tener una buena puntuación en este punto. Luego les piden el simulador que coincida con esta tabla de verdad. Ojo, cuando nosotros necesitamos, pregunta de examen, cuando nosotros necesitamos hacer una demostración por leyes de inferencia, obligatoriamente la tabla de verdad me tiene que dar tautología. Si esa tabla de verdad no me da tautología, no tengo cómo demostrar por leyes de inferencia. Entonces, ese es un criterio que siempre ustedes deben tener muy, muy presente. Por último, nos decían que demostrar... Profe, perdón, es que no te escuché bien, ¿me podrías repetir? Qué pena contigo. Listo, no te preocupes. Les decía que para poder hacer una demostración por leyes de inferencia, la tabla de verdad debe darles tautología. Recuerden que ahora yo les expliqué que cuando todos los valores de verdad en el resultado final da verdadero, se clasifica como tautología. Para poder demostrar un ejercicio por leyes de inferencia, esta tabla de verdad me debe haber dado tautología. Ese era el último punto de ese ejercicio 4, que ustedes, ese ejercicio, esto que ustedes les plantearon acá al inicio, en lenguaje simbólico, ustedes pudieran aplicarle las leyes de inferencia. ¿Qué es lo que deben hacer? Que a estas 3 premisas deben aplicarles leyes de inferencias hasta que lleguen a la conclusión que en este caso es no P. Entonces vamos a revisar cómo se hace eso. Lo primero que ustedes hacen es colocarlas verticalmente, la numeración de las premisas. No colocamos en este momento la conclusión, solamente las premisas. Entonces tenemos en una premisa primera, P entonces no Q. En una segunda premisa tengo Q o no R. En una tercera premisa tengo E. Cuando tengo esas 3 premisas, yo ya debo empezar a identificar qué puedo aplicar. Entonces, era lo que ahorita le explicaba a la compañera. Yo empiezo a analizar. Yo tengo por acá un condicional, tengo por acá una disyunción, tengo por acá una R sola. Entonces, yo cojo, como no manejo muy bien las leyes de inferencia, yo cojo mi anexo y me voy para esta parte del anexo. Entonces yo miro que, por ejemplo, acá tengo un condicional y una negación. Entonces yo digo, ¿será que me sirve? Vamos a ver. Entonces tengo una condicional, una O, por acá una O, una R. Entonces, bueno, yo empiezo a decir, ¿qué puedo hacer con esta disyunción y con esta R? Aquí estoy negando R. Yo me acuerdo que había una ley, donde si había una disyunción y se negaba una de las 2 proposiciones simples, se afirmaba la otra. ¿Cómo se llama eso? Miren que es la última. Mírenla aquí. Entonces, es lo que yo les digo. Las letras no son las mismas. Ustedes deben entender es la estructura, que tienen una disyunción y que están negando una de las 2 proposiciones que compone esa disyunción. Nos devolvemos al ejercicio. Entonces, aplicamos modus tollendo ponens entre 2 y 3, es decir, 2 y 3. Siempre debemos decir qué ley aplicamos, a qué premisas y cuál es la conclusión al aplicar esta ley. Pues
negando, afirmo. Tengo la disyunción, tengo la negación de una de las dos premisas, por lo tanto, afirmo la otra proposición simple. Por eso queda esta Q. ¿Listo? Ok. Ya tengo una nueva premisa. Sigo jugando con esto que me queda. Entonces ahora digo, tengo una Q y por acá hay una no Q. Estoy negando este consecuente de por acá. ¿Qué leyera? ¿Qué leyera? Entonces yo vuelvo y me doy. Por acá, Toledo Tollens. Dice que cuando uno niega el consecuente, la conclusión es negar el antecedente. Entonces yo me vengo para acá y digo, aplico modus Toledo Tollens a P1 y P4, ¿sí? Miren, estoy negando esta no Q, por lo tanto, niego el antecedente, es decir, que queda no P. Aquí yo ya llegué a la conclusión de ese lenguaje simbólico, ¿sí ven? Que era no P. Eso es todo lo que ustedes tenían que hacer en ese ejercicio. Entonces, la idea de este B-Learning era que repasáramos esos conceptos, que miren que a varios se les solucionaron las inquietudes. Entonces, pues sí me gustaría que ustedes me digan si por lo menos les quedó un poco más claro la temática de la unidad 1, que les sirvió la actividad. Les pido de nuevo disculpas por los docentes que no se conectaron a tiempo. Lo importante era que ustedes no se me fueran a quedar sin la actividad, sin sus puntos. Y pues ya, Elisita, usted me ayuda con que a estos muchachos que estuvieron muy juiciosos les llegue la grabación, porque pues yo el tema allá ya con José Acevedo y Gómez no lo tengo muy presente. Listo, dije, yo averiguo con alguien. ¿Cómo, Elisa? Yo hablo con la ingeniera Ángela, la líder de la zona, porque igual a mí también me cogieron así, ¡plup! Entonces, listo. Como les digo, muchachos, a mí me interesa que ustedes se sientan bien acompañados. Si tienen dificultades con tutores, ¡ay, pobrecito! ¿Qué pasó? Caramba, pidió comida. Entonces, Profe, yo tengo una duda. Dime, Eliana. Es que yo entregué mi trabajo hasta el punto 3 porque no sé cómo realizar la tabla del ejercicio 4. Pues yo espero que con la explicación que di hoy, tú la puedas hacer, la trabajas y le comunicas al tutor que estuviste en B-Learning conmigo y que yo les pedí que ustedes podían presentar las correcciones, entonces que te las reciban, ¿listo? No hay ningún problema. Ok, sí, profesora. Dame un segundo. Sí les quiero dejar una claridad, muchachos, y es con todo respeto, no lo tomen a mal. Me están pidiendo el Skype, no hay ningún problema. Mi Skype es ccastano.unad@hotmail.com. Pero ¿qué pasa? Ustedes deben buscar el acompañamiento de sus tutores. Yo soy directora de este curso y en el 16.1 hay 8.500 estudiantes y en el 16.2 hay 6.500. Sumen y pueden mirar entonces cuántos alumnos, si quisieran explicación mía, pues yo no tendría prácticamente vida con 16.000 personas escribiendo. Entonces, ustedes deben escribirle a sus tutores. Si sienten que el acompañamiento de sus tutores en algo está fallando, no tienen una respuesta oportuna, ahí sí me escriben para yo, como les decía, tomar medidas de mejora, decirle al compañero docente, mire, sus estudiantes lo están buscando, usted no está dando una respuesta oportuna, por favor revise los tiempos en los que está dando respuesta para que los muchachos no se me sientan solos. Pero si todos los estudiantes ya me piden la explicación directamente a mí,
y tras de eso yo tengo 1000 cosas por hacer con el curso, pues me queda un poco difícil. Por eso es que ustedes tienen un tutor asignado en sus grupos del curso, ¿listo? Si ya tienen alguna dificultad que no pueden solucionar, con mucho gusto yo les atiendo sus requerimientos. Bueno, para cerrar, está subiendo la mano Eliana y Brigitte y cerramos el B-Learning. Eliana. No, profesora, la levanté hace rato, yo ya hice mis preguntas. Ah, bueno. ¿Y Brigitte? Profe, buenas noches. Mira, lo que pasa es que yo estuve en el primer B-Learning, creo que fue en la semana del 6 al... no me acuerdo bien la fecha, pero la verdad, o sea, el primer tutor con el que nos empezó a explicar, la verdad fue como un poco odioso, porque pues muchos no entendíamos el tema y él sencillamente se dedicó como a explicar, y lo que nos dijo o nos dio a entender fue que para eso teníamos los encuentros CEPAS, para que cualquier otra duda la trabajáramos allí. Personalmente yo no le entendí nada, o sea, a diferencia de la clase de hoy, del Recorderis de hoy, fue muchísimo más fácil porque tenía muchas falencias, pero el primer B-Learning sí, la verdad, el primer tutor no, como que no nos prestó la suficiente como atención y tampoco tenía como la mejor disposición para explicar y obviamente pues atender las preguntas que nosotros teníamos. Ya, listo. Elisita, ahí sí te pido el favor que con la zona revisemos qué docentes tuvieron a cargo de ese B-Learning y pues si se puede darle una revisadita a la grabación para que vayamos puliendo como esos aspectos. ¿Porfa? Listo, ya tomo nota, ya le estoy escribiendo a la coordinadora. A la Listo, Elisa, gracias. Profesora, escúcheme, sé que ya las últimas preguntas, profesora, solo una muy pequeñita. Bueno, inicialmente le agradezco mucho, estoy de acuerdo con todos mis compañeros, la explicación estuvo fenomenal, la verdad despejé muchas dudas que tenía con respecto a los puntos. También pues le soy sincero, solamente pude, digamos, el punto 3, 4 me generó mucha dificultad. Entonces, para poder aplicar lo que usted nos dice de poder recuperar esos puntos, esperamos la calificación y hablamos con el tutor para nuevamente presentar el trabajo, profesora. Muchas gracias. Sí, esperen la calificación. Entonces, ¿saben qué pueden hacer? Como en el correo interno ustedes me encuentran a mí, pues cuando vayan a presentar la corrección, le escriben en para al tutor y en copia me escriben a mí. De tal manera que yo en respuesta a ese mensaje de ustedes, le indico al tutor que por favor revisar las correcciones y tenerlas en cuenta para mejorar la calificación. ¿Listo? Muchas gracias, profesora, y nuevamente agradezco mucho la explicación. Eso está muy amable. Con mucho gusto. Profesora. Bueno, muchachos, entonces... qué pena. Dime. Qué pena no dejarla ahí, profesora, pero yo sí quisiera decirle, el tutor de nosotros fue, o sea, ahí como en el foro teníamos nosotros que enviar por partes cada ejercicio. Eso sí fue muy importante porque él nos iba evaluando, mira, te quedó mal, revísalo esto, revísalo otro. Entonces perdone que les diga a los compañeros, pero sí es importante también participar en estos foros porque los profesores también nos están ayudando muchísimo. Listo, sí, tienes razón. La participación es muy importante y sobre todo la participación oportuna. Es decir, cuando ustedes hacen sus aportes, faltando 3, 4 días para el cierre de la actividad, un compañero docente que tiene 240 estudiantes a cargo, para revisar aportes de la mayoría en los últimos 3 días, nosotros somos humanos y es humanamente imposible retroalimentar todo eso. En cambio, si ustedes son juiciosos, empieza la actividad, por lo menos van adelantando un ejercicio cada 3, 4 días, van presentando los aportes con la seguridad que el docente les va a retroalimentar esos ejercicios que ustedes están presentando con tiempo. Porque también ustedes deben comprender que nosotros somos los acompañantes de ustedes, vamos a acompañarlos en ese proceso académico, pero también necesitamos el compromiso de todos ustedes de ir haciendo esos aportes a tiempo. De una vez aprovecho, son 67 almas que en este momento están conectadas, pero quizá muchos van a escuchar esta grabación.
Este curso no es difícil. Este curso es, si le dedican el tiempo, si asisten a los B-Learning, si asisten a las CIPAS, si ven los videos, créanme que no debe haber ningún estudiante que perdiera este curso. Ahora bien, ¿por qué se pierde pensamiento lógico y matemático? Porque dejamos las actividades de este curso para última hora pensando que es lo último que vamos a dedicarle tiempito. Y a este curso hay que dedicarle su tiempo para hacer los ejercicios. Y segundo, porque no leo ni veo los videos, entonces presento productos a medias, me va mal en la evaluación final, me va mal en la sustentación, o no presento la tarea 3 que vale 150 puntos y tiene una sustentación, es decir, yo me entrevisto con mi tutor, pues ahí es donde muchos estudiantes pierden el curso. Si ustedes siguen animados, comprometidos, créanme que no hay una razón que justifique la reprobación de este curso. Vuelvo y les insisto, cualquier cosa a mi correo electrónico, a mi correo interno. Me encanta que me escriban por el correo interno del campus, porque el campus es donde queda la evidencia para la universidad de todo lo que nosotros entre docentes y estudiantes cruzamos de información. Entonces les pido por favor hacer los trabajos a tiempo, inquietudes siempre a su tutor, y si esos tutores no les están dando el acompañamiento que ustedes creen que merecen y deben recibir, por favor me lo informan con las respectivas evidencias. Ahora sí cierro, compañeros, porque ya necesito ir a hacer una situación personal. ¿Listo? Entonces espero pues que todos les haya quedado un poco más claro esta actividad y les deseo una muy linda noche para todos y espero que la temática haya sido más entendible para todos. Feliz noche. Chao, Elisita, muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, hasta luego. Y muchas gracias a Alexandra Mariño, que fue la que me avisó. Muchas gracias. ¿Listo? Gracias, profe. Gracias. Chao. Gracias, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, una feliz noche. Chao.